184 387 5720 184. Me mandás tu WhatsApp, me mandás con las preguntas, con las dudas, con todo lo que quieras saber de economía de bolsillo, que es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo con este programa, que ha sido pensado para que puedas tomar mejores decisiones. El martes pasado hicimos el sorteo de la beca ahorro, los 200.000 pesos que se lo ganó un estudiante salteño, que vamos a estar invitándolo al programa la próxima semana para que podamos hacer la entrega de este premio, pero además para que podamos conocerlo y para que podamos trabajar sobre ese esquema de ahorro. ¿Para qué? Para enseñarle a invertir, para que pueda todos los meses tener una beca que le sirva para afrontar los gastos que tiene como estudiante. En esta economía tan difícil, en esta economía tan compleja que estamos viviendo, pero que para eso estamos en Economía de Bolsillo, para ayudarte y para darte una mano con todo lo que esté a nuestro alcance. Les decía que la semana pasada, el programa pasado, llegaron muchas dudas, muchas preguntas respecto a los plazos fijos UVA, respecto también a los fondos comunes de inversión. Así que vamos a arrancar a contar un poco más sobre eso. Ya saben ustedes que el instrumento que más viene rindiendo en el último tiempo son los plazos fijos UVA. ¿Por qué? Por algo sencillo. El dólar está quieto, está bajando, la inflación está muy creciente, está subiendo mucho, y los plazos fijos tradicionales, es decir, los que renovás cada 30 días, vienen bastante flojos de tasa de interés porque pagan un 7-8% mensual, y eso no llega ni siquiera a compensar la inflación. Plazo fijo UVA, ya te lo conté muchas veces, paga lo que haya sido la inflación y tiene un requisito que es que tenés que estar 6 meses dentro del plazo fijo, es decir, durante 6 meses no podés sacar la plata. Eso es uno de los puntos que más hace a los inversores o a la gente decidirse entre meterse o no meterse, porque dicen, bueno, capaz que la necesito la plata, entonces no puedo estar 6 meses con la plata quieta. Bueno, otra de las alternativas que yo les venía contando son los fondos comunes de inversión. ¿Qué son los fondos comunes de inversión? Los fondos comunes de inversión son una cartera de inversiones que arman los bancos, las sociedades de bolsa o algún broker, y le ofrece a la gente y le dice, bueno, ¿querés invertir acá? Si invertís acá, te doy un pedacito porcentual a toda mi cartera. O sea, si el banco arma una cartera de inversión de 1 millón de pesos y vos ponés 100.000 pesos, te va a dar el 10% de esa cartera de inversión. ¿Está bien? ¿Qué es lo bueno que tienen los plazos fijos? Los fondos comunes de inversión. Lo primero es que lo administra alguien que sabe. Entonces te despreocupás y te desprendés del tema de decir qué tengo que comprar, cómo, cuándo vendo y demás. Eso te lo hace un agente financiero que está dedicado y abocado a eso. Eso como primer punto. Como segundo punto tenemos la tasa de interés, que es una de las cosas que siempre queremos maximizar. La tasa de rentabilidad, eso lo va a generar el propio fondo. Y tercero, que si vos entras, por ejemplo, con 5.000 pesos, con 5.000 pesos no te alcanzaría para comprar todos los instrumentos que tiene esa cartera. Pero como vos estás comprando un pedacito de la cartera, podés a través de eso comprar todos los instrumentos que tiene esa cartera. Entonces, te permite acceder a una cartera muy diversificada, una cartera profesional con poca plata. Esos son los fondos comunes de inversión. Ahora bien, mucha gente me preguntaba qué hacemos con los fondos comunes de inversión cuando no sabemos de qué se trata cada fondo común de inversión. Mucha gente me dice, Emiliano, yo entro al home banking de mi banco, por ejemplo, y me ofrece 30 fondos comunes de inversión. ¿Cuál es el que más me conviene y cuál es el que necesito para mis objetivos de inversión? Bueno, vamos a empezar entonces a ver un poco de eso. Primero vamos a empezar a leer algunas de las preguntas, algunos de los mensajes, a ver si es que tienen que ver con esto los que están llegando desde ahora. Acordate, 387-5720-184 es el WhatsApp para que me escribas y podamos empezar a charlar. Voy a empezar a leer alguno. Dice, hola Emiliano, nos gusta tu programa. ¿Qué es un fondo común de inversión? ¿Hay algún importe mínimo? Bueno, acabo de explicar qué es un fondo común de inversión. Importe mínimo no hay, así que pueden entrar con cualquier cosa.
Puede ser de ahorros. Hola, buenas tardes. Por favor, no sé si le corresponde, pero quería preguntar por los incrementos en las obras sociales. Se incrementó mi obra social al doble. Bueno, voy a hacer un paréntesis para responder esto. El DNU que sacó Milei en el mes de diciembre libera el precio de las prepagas y de las obras sociales, con lo cual hoy el Estado no las regula, entonces pueden cobrar lo que quieran, y eso es lo que está pasando con las obras sociales y con las prepagas. Por eso se fue tan a las nubes el precio, y es uno de los grandes problemas que va a tener la economía de bolsillo de todos los argentinos, pero además el sistema de salud, porque al elevarse tanto el precio de las prepagas y el precio de las obras sociales, ha pasado que mucha gente dejó de tenerla y se pasó al sistema de salud pública, o sea, a los hospitales públicos, con todo lo que eso implica, que es saturar un sistema que ya está saturado. Otra pregunta, gracias Emiliano por responder mi consulta anterior. Dice, ahora necesito saber si puedo dejar de pagar algún ítem de la boleta de luz, por ejemplo, el que dice protección de bienes y personas, porque cobran 2 veces el alumbrado público, Luzal. Muchas gracias, muy bueno tu programa, María. María, sí, la factura de luz se puede discriminar, vos podés ir con la factura, vas a EDESA y le decís, quiero pagar solo el componente de la luz, no quiero pagar el impuesto inmobiliario, no quiero pagar nada de eso, quiero pagar solamente la luz. Si se puede, tenés que ir a EDESA y ahí haces el trámite para desagregar el pago de la factura, porque ustedes habrán visto que en EDESA la factura llega la factura de la luz, llega el alumbrado público, llega el impuesto inmobiliario, llegan un montón de ítems que no hacen a la factura de la luz, así que sí se puede hacer eso. Arranquemos entonces con lo que le decía recién. Yo le voy a ir mostrando algunos de estos puntos, de estos fondos comunes de inversión que vamos a mostrarles en el día de hoy, y ustedes me van a ir haciendo preguntas en vivo y yo se las voy a ir respondiendo. Vayamos a pantalla completa con la primera placa, así lo podemos ver y así lo podemos empezar a trabajar. Acá tenemos los fondos comunes de inversión. Les voy a dar un tiempito para que lo lean y se fijen. Estos fondos comunes de inversión son fondos comunes de inversión del Banco Macro. Mucha gente me preguntó por los fondos comunes de inversión del Banco Macro, entonces dije, bueno, empecemos con este banco que tiene muchos fondos. Fíjense, el primero dice Pionero Pesos Plus, Fondo Común de Inversión, el segundo dice Pionero Peso, el tercero Pionero FF, Fondo Común de Inversión. ¿Cómo tienen que leer ustedes para saber qué fondo común de inversión quieren utilizar? Fíjense, el primero dice tipo de renta, renta fija. ¿Qué significa renta fija? Renta fija significa que te va a dar siempre a vos la misma renta. No, no significa eso. Lo que significa es que está invirtiendo en instrumentos que son de renta fija. ¿Qué son los instrumentos de renta fija? Por ejemplo, si yo compro un bono que emite una empresa, o que se llama obligación negociable, o que emite el Estado me emite un bono y me dice, yo por este bono te pago una tasa de interés del 10% anual en dólares, por ejemplo. O te vende una LELIQ, o te vende una letra, o miles de instrumentos que hay que dicen cuánto van a pagar de tasa. Por eso se llama renta fija, porque te dice, yo te voy a pagar esto de tasa cada 6 meses, cada el proceso que sea. ¿Qué es lo que lo hace variar a la cotización de estos fondos? Porque uno podría decir, bueno, pero si entonces si me da renta fija, quiere decir que yo ya sé cuánta plata me va a pagar, porque está fija la renta. Está bien la pregunta, pero no es así. ¿Por qué? Porque después yo puedo, por ejemplo, compro un bono, ¿no es cierto? Ese bono paga 10% de tasa de interés. Ese bono después cotiza y empieza a subir o bajar de precio, y esa suba o baja de precio es la que impacta en la cartera del Fondo Común de Inversión, que por eso deja de pagarme una renta fija y se mueve todos los meses esa renta. ¿Está bien? Entonces, cuando dice renta fija, está diciendo en qué instrumento está invirtiendo, que son de renta fija. Segundo, moneda. Bueno, ahí dicen en pesos, está hecha la inversión. Horizonte de inversión corto plazo. Y fíjense que dice rescate en el día. ¿Qué significa eso? Esto es importante porque mucha gente dice, che, yo quiero invertir, pero ¿y qué pasa si necesito la plata? Bueno, si necesitas la plata, no hay ningún problema, porque ahí te está diciendo que el rescate lo podés hacer en el día. Eso significa que vos le decís al banco, che, quiero sacar mi plata, y en el día la podés sacar esa plata. Entonces, esta es la forma de leer qué hace un fondo común de inversión. Primero. Y segundo, abajo fíjense que dice en qué invierte. Acá estamos viendo que este fondo, que se llama Pesos Plus,
que podés rescatarlo en el día, ¿qué pasa? Como vos podés rescatarlo en el día, el fondo necesita invertir en instrumentos que sean de muy corto plazo, cosa de que, vamos a suponer, yo compro un bono y compro una acción. Y si mañana viene todo el mundo y me quiere sacar la plata del Fondo Común de Inversión, yo no tengo cómo hacer frente a darle la plata a esos porque yo me tendría que dar vuelta y vender las acciones y los bonos en el mercado. Y hasta tanto consiga que alguien me las compre, primero que si salgo a vender todo junto puedo hacer bajar el precio y segundo que tiene algunas complicaciones. Entonces, no les podría dar la plata en el día a todos los inversores. Por eso este fondo dicen que invierte únicamente en plazos fijos y en cuentas a la vista. ¿Eso qué significa? Que es un fondo que tiene muchísima liquidez, invierte en cosas de muy corto plazo y que tienen renta fija asegurada y que no tiene ningún riesgo. Ahora bien, como no tiene ningún riesgo y como invierte en cosas de muy corto plazo y de mucha liquidez, te va a pagar poco. Entonces, este fondo es de los fondos que paga poco. Pero ¿qué tiene? Porque uno podría decir, bueno, pero si este fondo invierte en plazo fijo, directamente invierto yo en un plazo fijo. La diferencia es que acá podés estar invirtiendo 6 días si querés. En el plazo fijo vos tenés que estar 30 días mínimo. Esa es la diferencia para tomar la decisión de decir, bueno, invierto en esto o invierto en un plazo fijo. Además, este fondo, por ejemplo, es solo el típico fondo que arman las billeteras virtuales. Cuando vos dejás la plata en Mercado Pago está haciendo exactamente esto. Entonces, vos ahí dice rescate en el día, o acá en el banco deberías decir quiero rescatar mi plata y te la da. Lo que hace la billetera virtual es hace el rescate automático mientras vos vas gastando la plata. Cuando vos con la billetera virtual pagas algo, lo que hace la contracara, digamos, de la billetera virtual es esto, es rescatar el fondo y pagar el consumo tuyo al kiosco o al comercio en el que estás comprando. Entonces, para eso sirve este fondo. Segundo fondo, Pionero Plus. Otra vez renta fija en pesos, rescate en el día, corto plazo. ¿En qué invierte? Plazo fijo, cuentas a la vista de banco de primera línea e instrumentos de corto plazo. Tiene algo muy parecido a lo primero, tiene un poco más de instrumentos, es menos conservador, pero tiene unas características muy parecidas a las que estábamos viendo recién. Vamos al Pionero FF. ¿En qué invierte? En fideicomisos financieros. El rescate se hace a 24 horas, no rescatas en el día, sino que si yo digo quiero rescatar hoy, me la dan mañana la plata, y el plazo del horizonte de inversión también es de corto plazo. ¿Qué está haciendo este fondo? Este fondo lo que hace es, en vez de invertir en plazos fijos, por ejemplo, lo que hace es, que es un fondo común de inversión, invierte y compra otros fondos comunes de inversión. ¿Para qué hace eso? Para diversificar riesgo por un lado y por otro lado para poder promediar, digamos, la rentabilidad de los otros fondos comunes de inversión. Entonces es un fondo que invierte en otros fondos comunes de inversión y te resuelve a vos la necesidad de, si vos quisieras hacer esto, ¿qué tendrías que hacer? Comprar. Vamos a suponer que invierte en 5 fondos comunes de inversión, uno del banco A, del B, del C, del D y del E. Acá vos, si no, para hacer esto que hace Pionero FF, lo que tendrías que hacer es comprar un poco del fideicomiso del banco A, un poco del banco B, un poco del banco C. Bueno, acá lo que te hace es te resuelve eso, haciéndote esa operatoria en un solo lugar y te permite invertir en muchos fondos comprando solamente uno. También es de corto plazo y a todo esto hay formas de ir viéndole cuál es la rentabilidad que tuvo el último mes, el último año, los últimos 6 meses, que es parte de lo que ustedes deberían hacer antes de tomar la decisión de cuál comprar. Vamos a la placa siguiente. Tenemos el siguiente fondo, se llama Pionero Renta Ahorro Fondo Común de Inversión. Tiene lo mismo, es renta fija, o sea, invierte en renta fija, en instrumentos de renta fija. La moneda es en peso, el rescate a 24 horas, plazo de inversión corto. ¿Qué dice este fondo? ¿En qué invierte? Este fondo invierte en letras y notas del Banco Central. Esto habrán visto ustedes las LEVAX en su momento, las letras del Banco Central, las NOVAX, las notas del Banco Central, obligaciones negociables, fideicomiso, financiero, como hacía recién, plazo fijo de banco de primera línea y títulos públicos nacionales y provinciales de corto plazo. Este ya es más amplio las cosas en las que está invirtiendo. Estás yendo a buscar un poco más de riesgo,
lógicamente también estás buscando un poco más de rentabilidad, estás buscando un poco más de riesgo porque invierte en instrumentos más amplios, como es el caso de títulos cortos de provincias, por ejemplo. El siguiente fondo es un fondo pionero, renta balanceado, que fíjense, este tiene algo interesante. También dice renta fija, eh, es en pesos también, y fíjense que el rescate vuelve a ser en 24 horas, algo que te da una flexibilidad y algo importante, digamos, para poder invertir en esto. ¿Cuál es el plazo de inversión que te sugiere el banco para comprar este fondo? 3 meses. O sea, te está diciendo, yo te recomiendo que en promedio la plata la dejes 3 meses. No entres a este fondo si vos lo que querés hacer es salir dentro de 15 días. Entrás y vas a comprar a 3 meses, por lo menos. Acá fíjense que dice, invierte principalmente en letras de corto plazo soberanas ajustables por el índice SER. ¿Qué significa esto? Significa que el fondo está comprando letras que ajustan por inflación. Y si está comprando letras que ajustan por inflación, gran parte del fondo te va a ajustar por inflación. Entonces, es una buena alternativa para aquel que no hizo o no pudo hacer un plazo fijo UVA, entrar a este tipo de fondos te va a pagar algo parecido a la inflación, lo cual es algo interesante. Eh, Fíjense que dice, invierte principalmente en letras de corto plazo, ajustadas por el índice SER o letras a tasa fija, ideal para inversores moderados. ¿Qué significa moderados? Que querés tener un poquito de riesgo, pero tampoco tanto, y tampoco querés ser muy conservador y ganar poca plata. Inversores moderados que buscarán una cobertura contra la inflación, obteniendo un rendimiento aproximado al SER de corto plazo. O sea que este fondo lo que hace es darte una rentabilidad parecida a lo que haya sido la inflación. Entonces, para aquellos que me preguntaban, me dicen, bueno, ¿qué fondo común de inversión me cubre contra la inflación? Este es uno de esos fondos comunes de inversión que te permite, en el balanceo de que tiene de instrumentos de cartera, te permite cubrirte contra la inflación por los instrumentos que está comprando. Pero acordate que tenés que tener más o menos un promedio de 3 meses la inversión. No deberías hacerlo en menos tiempo. Vamos a la próxima placa para mostrarles el próximo fondo común de inversión que se llama Pionero Renta Fondo Común de Inversión. Esto es otra vez renta fija, moneda es en pesos, se rescata con 48 horas de anticipación, es decir, si yo le digo al banco dame la plata, me la da recién a las 48 horas. Y el horizonte de inversión, es decir, cuánto tiempo tendrías que estar con la plata acá, es entre mediano y largo plazo. Es decir, que este fondo es un fondo para aquellos que están pensando en guardar la plata más de un año, no en 3 meses, como el que vimos recién. ¿En qué invierte este pionero renta? En instrumentos de deuda del Banco Central, títulos públicos nacionales y provinciales, obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Son los bonos que sacan las empresas. Fideicomisos financieros, plazos fijos en banco y fondos de plazo fijo. Es decir, que hace un popurrí entre todos estos instrumentos y tiene una perspectiva de inversión de largo plazo. Yo en este contexto no recomiendo nada de esto. Mis preferencias son para la cobertura contra inflación, que en este momento es lo más importante de lo que te tenés que cubrir, pensando también en que el dólar viene bastante estable y quieto, como venimos anticipando desde diciembre que iba a pasar esto. Bueno, está sucediendo, el dólar está quieto, es conveniente hacer inversiones que vayan vinculadas a la inflación. Pionero Renta Ahorro Plus, vamos al segundo ese de abajo, otra vez mediano y largo plazo, las mismas características, cambia en qué invierte. Este fondo invierte en activos de renta fija vinculada al tipo de cambio oficial y posiciones cubiertas mediante la utilización de derivados financieros. Los derivados financieros, no importa explicarlo, lo explicaremos otro día, son los futuros, las opciones de compra, de venta y demás, que te permiten cubrirte de distintas cosas. Dólar futuro, por ejemplo, es un derivado financiero. Pero fíjense que dice activos de renta fija vinculado al tipo de cambio oficial. ¿Qué significa esto? Si vos estás pensando que el tipo de cambio oficial de la Argentina va a subir, o sea, que va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial, no del dólar blue, ¿no? Del oficial, como hubo en diciembre, que pasó de 350 a 800 pesos, bueno, entonces este fondo es el que
te sirve para lo que vos crees que va a pasar. Si vos crees que va a subir el tipo de cambio oficial, si crees que el dólar oficial se va a mover, tenés que comprar este fondo, porque este fondo está invirtiendo en instrumentos que si llega a haber una devaluación van a subir mucho, entonces te va a dar mucha ganancia. Vamos al siguiente, Pionero Infraestructura. 48 horas el rescate también, y fíjense que el plazo es de largo plazo. O sea, si querés invertir acá, estás pensando en más de un año, con lo complejo que puede ser en este contexto de la Argentina. ¿En qué invierte el Pionero de Infraestructura? Principalmente en obligaciones negociables de infraestructura con destino específico y o multidestino. O sea, obligaciones negociables de empresas que estén vinculadas a la infraestructura. En este contexto, yo creo que no es una alternativa muy recomendable. Pero bueno, vamos al siguiente, Pionero Ahorro Dólares. Este es renta fija. Acá ya la moneda cambia. Este fondo es en dólares, no es en pesos como eran todos los anteriores. El rescate en 48 horas y es de corto plazo. ¿En qué invierte? En títulos públicos nacionales y provinciales, letra del tesoro, obligaciones negociables y fideicomisos financieros en dólares. Si querés dolarizarte y querés estar cubierto el dólar y decir, a mí no me interesa tanto ganar plata, me interesa tener los dólares y cuidarme de eso, bueno, este es uno de esos fondos. Vamos a la última placa. Lo vamos a hacer más rápido acá, Pionero Renta Fija Dólares. Otra vez, si querés dólares, un fondo común de inversión, este es uno de esos, que invierte en títulos públicos nacionales y provinciales, letra del tesoro y obligaciones nacionales en dólares, obligaciones negociables, perdón. Este, si querés dólares, a mí me parece que este es más, es uno de los seguros, digamos, de moderado riesgo, pero en Argentina nada puede ser considerado moderado riesgo. Pionero Renta Mixta es en pesos y lo que hace es invierte en acciones, LEVAX, bonos soberanos y provinciales. Este es de largo plazo, este tiene más riesgo, pero también aspira a ganar más plata. Pionero Acciones, este solamente invierte en acciones de empresas que conforman el Merval, que son las principales acciones de la Argentina, que este fondo ha tenido muchísima rentabilidad en los últimos meses, muchísima, porque las acciones han subido mucho, así que viene siendo uno de los fondos que ha rendido bastante bien. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Recordarte que todo lo que vimos hoy corresponde al Banco Macro, que es uno de los bancos. Todos los bancos ofrecen fondos comunes de inversión. Como mucha gente me preguntaba sobre el macro, decidí explicar eso. Después, buenas tardes, ¿qué pasa con la gente que compró años en ANSES? Soy empleado público, lo vamos a ver la semana que viene, vamos a ver la semana que viene esto, vamos a ver el tema de los subsidios también a la energía que se van a cortar. ¿Dónde lo puedo ver que sean los fondos de inversión que me conviene? Cobro el sueldo en el Banco Macro, es importante, quiero invertir en algo, el sueldo ya no alcanza. Bueno, para vos el programa de hoy fue clave porque vimos todo lo que era Banco Macro, así que nos quedan un par de preguntas, también quiero hacerle otra consulta. Porcentaje, buenas tardes, ¿podría explicarme si conviene plazo fijo en pesos o plazo fijo UVA? El UVA siempre, antes que el tradicional en este contexto. Eso que estás mostrando, Emiliano, ¿sale en la app del Banco Macro? Sí, sale en la parte de invertir. Entren y ahí van a encontrar todos estos fondos comunes de inversión. Como todos los programas, nos estamos quedando sin tiempo, se nos hacen rapidísimos, cortísimos. Gracias por escribirnos, por mandarnos sus preguntas. El próximo martes vamos a estar de nuevo con Economía de Bolsillo. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Seguí escribiéndome, por más que haya terminado el programa, yo sigo respondiendo las preguntas, así que 387-572-0184. Nos vemos el próximo martes, ahora sí, desde el estudio de Canal 10, a las 2:30 de la tarde. Yo soy Emiliano Estrada, soy economista, y esto fue Economía de Bolsillo. Nos vemos la próxima semana. El 10 TV, Televisión Salteña. La nueva circunvalación noroeste es una realidad. La autopista conecta la ruta provincial 28 y la avenida Bolívar.